a grabar. Ahí. Ahí dice grabando, sí, listo. Bueno, estamos en la columna de Afrodesires dentro del programa Que Arda, columna que trata la temática de identidad afrodescendiente. Y tenemos el placer de estar con Laura Benadiva otra vez más. Hola Laura, Hola, ¿qué tal? historiadora. Sí, el placer es mío. Y descendiente también de africanos, porque mis abuelos eran marroquíes. Que yo sepa, están en el norte de África. Entonces podemos decir Laura Benadiva, historiadora, mujer, afrodescendiente. Sí. Y que te dedicas a la historia oral, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Sí, la historia oral es una metodología que permite, a partir de los testimonios de, de las personas, a partir de la memoria de las personas, reconstruir pasados recientes y no tan recientes. Y bueno, yo lo trabajo mucho como metodología, como didáctica de la historia y de las ciencias sociales en general, pero también hace años que estoy trabajando y adaptándola, la metodología, en organizaciones sociales, en distintos colectivos, y la verdad que es liberadora, ahora me salió esa palabra, es liberadora, democratizadora, y bueno, uno empieza a escuchar, empieza a entender que no hay dos relatos, que hay muchísimos más, y que al pensar que hay dos relatos, dos posibilidades, dos todo, ¿sí? Nos estamos perdiendo la diversidad, que es lo que nos nutre a todos, ¿no? Todos venimos de Se la me vida. ocurren otras palabras como equidad, horizontalidad, Bueno, ¿verdad? en las organizaciones sociales, yo empecé a trabajar porque yo creo en la horizontalidad, aunque sea difícil en países donde el verticalismo es muy fuerte, pero sí se puede hacer, y en este momento están creciendo mucho las organizaciones sociales. Y bueno, la historia oral lo que hace es que cada organización trabaja con la metodología y reconstruye a partir de esa metodología, que es una herramienta que les permite construir con el otro. Y hablando de horizontalidad, lo que pasa es que muchos miembros de los colectivos, de las organizaciones, se dan cuenta al escuchar al otro, porque esto lo hacen ellos, no es que yo voy y hago las entrevistas, no. Yo lo que hago es mostrarles cómo es la metodología y que ellos hagan sus propias investigaciones. Entonces lo que notan es esto, ¿no? Que se puede mejorar, que en algunos casos no es horizontal el tema, entonces hay que mejorarlo. Es maravilloso. O sea, Claro, y se contextualiza, ¿no? De acuerdo al grupo, supongo. Y por otro lado, también las herramientas disparadoras que hace que fluya. Eso es lo que les brinda. sí, Y hoy vamos a seguir, perdón, ya quiero meterme, no, porque hoy no, vamos a seguir con esta cuestión de lo iba justo a relacionar, pero no, ahora me olvidé de eso. dale, No, que justamente en el tema el tema de afroargentinos, afrodescendientes, a mí me enseñó mucho trabajar en distintos países con la historia oral, donde la población es afrodescendiente, ¿no? Venezuela, Cuba, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, y bueno, y o sea, te das cuenta de un montón de cosas que por más que hayas leído todos los libros, no aparecen. claro, claro, claro. Y bueno, como cada programa de Afrodesires, que si bien hacemos una lectura de la diáspora afrodescendiente en el mundo, hoy vamos a seguir centrándonos en la afroargentinidad, los afroporteños, ¿no? Y este mito creado, ¿no? Que Argentina es blanca y culturalmente europea a partir también de los dichos del presidente que
hicieron tanto revuelo, y que bueno, por lo cual salimos a la calle, porque la cooperativa Minga, Afros Autoconvocados, salimos a marchar precisamente y al INADI, para, no en una cuestión reaccionaria, sino a ver, ¿qué pasó acá? Y bueno, este mito, ¿desde dónde viene, Laura? ¿Cómo se construye este mito en Argentina? Y si tenemos que poner un momento, eh, digamos que es cuando se forma el Estado Nacional Argentino y antes de Roca, antes de 1880, con Mitre, Sarmiento, principalmente como ideólogos. Yo me anoté exacto porque quería, para que ustedes, la gente que está escuchando, era lo que decían ellos, ¿no? Proponían una inmigración blanqueada en color y europeizada en mentalidad y costumbres. Esto era exacto. Era lo que ellos proponían, Sarmiento, Mitre, bueno, el primer presidente ya del Estado Nacional, con Buenos Aires incluida. Ellos querían la inmigración, fomentan la inmigración, pero bueno, querían una inmigración europea, no querían otro tipo de inmigración. Y bueno, en la historia que empiezan a construir, con los mitos, con todos los otros mitos, no solamente es el mito de que no hay negros en Argentina, de repente, ¿no? Se termina la época colonial, no hay negros, y peor aún, en la época colonial, los negros, ¿sí? En Buenos Aires, es otro de los mitos, ¿no? Eran mejor tratados que en otros lugares, ¿no? Y yo siempre recuerdo cuando como mamá iba a la escuela y en el jardín te ponían una gigantografía de esas revistas para maestras jardineras y te aparecía un negrito dibujado, que no era muy negrito tampoco, con rulito, feliz, levantando el carro de la ama, o sea, como si fuera una rueda o un caballo este negrito, pero feliz. Entonces, siempre me pregunté, ¿no? Desde la educación, esta cosa de no solo que no existían, sino que en Buenos Aires, como trabajaban en el servicio doméstico, se los trataba mejor. Hay toda... Claro, esa cuestión, te iba a decir que es esta cuestión, ¿no? Del arrime hacia la servidumbre, hacia ese lugar donde tenía que estar, y bueno, y la cuestión del blanco abrazar al negrito y protegerlo, porque inclusive después, porque yo estaba leyendo, inclusive después, cuando bueno, ya después de la abolición de la esclavitud, nos vamos un poquito más hacia adelante, pero recuerdo que haber leído también sobre que los negros libertos, a su vez, los alquilaban, ¿no? Ya no la oligarquía, tanto, sino que más bien los blancos un poquitito más corridos de estos estratos sociales hacia abajo, los alquilaban para servidumbre en otros lugares, ¿no? Esta cuestión de la servidumbre es un tema. Un tema que también me hiciste acordar, que no tiene que ver con la población afrodescendiente, pero sí tiene que ver con esto de que siempre tiene que haber alguien que esté en la servidumbre para sentirte mejor, ¿no? Siempre hay como, y me acordaba hace muchos años, pero en el 2000 todavía, que los inmigrantes, que había gente que pedía plata y que alquilaban, ¿no? A chicos que se vieran más oscuros, ¿no? Que son los mestizos, la mayoría de la población de nuestro país es mestiza, y que los alquilaban. Y yo era como que no lo podía entender, ¿no? Pero siempre hubo esto en todos lados, pero estamos hablando de Argentina, que a mí lo llegué a denunciar y todo, me dijeron, bueno, pero que no podemos hacer nada porque la madre lo alquila, lo deja alquilar, bueno, ¿no? Esta ausencia también del Y Estado. la ausencia también es porque no hay una ley antirracista, ¿no? A donde si la Argentina niega estos componentes,
primero niega que hubo esclavizados, que hubo un genocidio sobre el pueblo indígena, también niega la presencia de afroindígenas hoy día. Negando esto, no se puede tampoco pensar en una ley antirracista. Entonces, a la hora de denunciar, las denuncias en el INADI quedan como presentaciones, pero no tienen un soporte legal, de legislación aún. Porque, bueno, la Argentina no se construye como racista porque tampoco reconoce que acá hay, ¿no? Yo te iba a preguntar también sobre que nos hace pensar que no solamente las personas esclavizadas fueron fuerza de trabajo, ¿no? Porque nos impregnaron de saberes, desde la medicina, lo agrícola, el manejo de la madera, del hierro, los procesos de manufactura dentro de las panaderías. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó en esa época que era tan importante, ¿no? En la época, ¿cuál me decís? Y Después de la desde colonia. 1800. Porque como hay, viste, varios procesos migratorios, bueno, es que ya comentaste vos, el tema de la trata esclavista, que... Antes de que lleguen estos barcos que llegaron con españoles e italianos, los que sostenían, ¿no? Claro, los que sostenían y tenían estos saberes del arte y de la cultura eran la población negra. Exacto, y después de la Segunda Guerra Mundial vino una población muy importante de Cabo Verde acá. También, también. Que nadie habla, que se escapaban de la colonización portuguesa, por todo, porque también los portugueses, siempre hablamos de los españoles, o los ingleses, los portugueses eran los que traficaban y eran los que habían descubierto o recorrido las costas de África y traficaban con las personas. Entonces, el apellido de donde llegan mis ancestros es Antúnez, que es un apellido portugués. No es el apellido que sería el apellido del esclavista, de la empresa esclavista, el apellido Antúnez. Pasaba, ¿no? O sea, no era solo, no tenían nombre, no tenían nada y se llamaban como o sea, como el que los traía, como el que los compraba, traficaba, ¿no? Es eso. Traficaban, exactamente. Es eso, que lamentablemente hoy sigue pasando. Entonces, a ver, esa segunda oleada, tercera oleada, no, porque la tercera es la de los llamados senegaleses también, que son en los años 90, que le decimos senegaleses a todo, pero en realidad hay de Mauritania, de Nigeria, de un montón de países. Siempre hacemos lo mismo, ¿no? Siempre con una palabra negamos todo lo que está, las palabras niegan la diversidad, ¿no? También. Claro, claro. Todo eso que tenemos ahora, y por distintos motivos, ¿sí? Y tampoco lo reconocemos. Claro. Y a mí me interesó, ahora te contesto eso, pero un dato que en el 2010, cuando se hizo el censo, que fue el día que murió Néstor Kirchner, me acuerdo. Exactamente. Exacto, se contó más o menos 2 millones de población afrodescendiente. De esa población, sí. 2 millones, que es un montón, ¿no? Para lo que dicen no hay nada, nunca hubo más nada, es que solamente casi 150.000 se reconocen, entonces, como afrodescendientes. Entonces hay que trabajar eso también, y eso también lo logró el Estado. Lo logró la escuela, lo logró el Estado, negando, a ver, Sarmiento hablaba de barbarie, ¿no? En su libro Civilización y Barbarie. Los bárbaros eran no solo los indígenas, los negros también, ¿sí? Y claro, bárbaro, claro. una palabra que usaban los griegos en el siglo V o antes de Cristo para decir que no es griego, ¿no? Y después la usaron los romanos para decir todo lo que no es romano no es civilizado. Estamos hablando de hace, no sé, 1000 y pico de años y estos vienen a hablar de los que organizan el Estado Nacional, los que escriben las primeras biografías, como Mitre,
y que crean distintos mitos, esos mitos blancos, ¿sí? Que fueron a luchar, como San Martín, ¿no? Que fueron a luchar a la guerra, después de luchar en Bailén, en España, vino a la Argentina, ¿no? Y que San Martín sabemos que era mestizo, o sea, pero Exactamente. cuando se empezó a decir, fue como una revolución y después no se dijo más, ¿no? Es como que enseguida Claro, se para este tema y la escuela sigue con lo mismo, o sea, seguimos con lo que dijo el presidente, a mí me parece que vino bien para poner vamos a tratar de buscar lo positivo, ¿no? Para poner en la mesa lo que está pasando, ¿sí? O sea, exactamente. que dijo algo descolgado, dijo algo que la educación sigue la escuela, que no es sinónimo de educación, aclaro, Claro, sigue repitiendo. Cuando vos te pones a leer y te pones a ver que esto está cambiando, ves que las primeras asociaciones mutualistas, ¿sí? No fueron las de los que vinieron de Europa y pusieron las colonias en Entre Ríos, sino que eran gremios organizados, ¿sí? Y solidarios, digamos, por la población afrodescendiente o no, sí, ya ahí, en esa época estamos hablando 1850, por ahí ya eran afrodescendientes, ¿no? Sí. claro, libertos, libertos. Expertos. El que escribe el himno a la marcha de San Lorenzo era un negro liberto, uruguayo. Claro, ¿sí? En tal 1900 cual. no se escribe cuando San Martín estaba vivo, ¿no? Y después, Claro, en las letras, en la música, obvio, eso todos lo sabemos, pero en las artes, en las letras, el tema había un afrodescendiente que se llamaba Thompson, que estuve leyendo el poema en el que reivindicaba África, y a partir de ahí lo que hacían era resistencia, ¿no? Era una forma de resistir y de denunciar lo que pasaba. Hubo, pero más de 40 diarios, 40 periódicos, perdón, porque no eran diarios, salían quincenalmente, que denunciaban lo que pasaba. Hay uno claro. que se Estos llama... diarios eran impulsados por ellos. Estos diarios eran impulsados absolutamente, o sea, tenían conocimientos de periodismo, gráfico. Impresionante, ¿no? Este aporte tan importante. Y eran también los modos o la manera, el recurso que tenían también para denunciar. Y, y lo único que yo estuve viendo, porque a veces uno mira los números y se da cuenta de algunas cosas, que la mayoría de estos periódicos, algunos salían quincenalmente, semanalmente, sí, pero había un montón. Ahora tengo ahí, pero no puedo cortar pantalla, pero hay uno que se llamaba La Broma, que lo pueden entrar a internet, buscar La Broma, y hay una persona que los está subiendo, los que está escaneando, que está recuperando, ¿no? Y ese La Broma ese diario siguió hasta 1885, o sea que estuvo hasta un poco después de Roca, ¿no? Eh, y después hay otro que se llamaba La Protectora hasta 1910. Todos esos dos periódicos se mantuvieron, pero los otros, que eran un montón, hay una lista que te la puedo mandar si algún oyente quiere tenerla porque es interesantísimo, una lista interminable de publicaciones que no duraban más de 3 años por un tema también de persecución, ¿no? Un tema de Claro, cómo pueden estar diciendo esto, se están haciendo notar, ¿no? Y claro, todo claro. iba en contra de este blanqueamiento de Esta piel. misma sociedad que aún sigue dominando y que sigue teniendo los medios, porque es la realidad, esta sociedad rancia, blanca, de Argentina, ¿no? Que sigue dominando y que sigue intentando diluir
porque la verdad es que, bueno, en términos de clase, siempre se ha hecho una lectura, ¿no? Clase trabajadora, empobrecida, pero en términos étnico-raciales nunca se ha hecho la lectura, y por algo es, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre lo étnico y lo racial? ¿Qué Tiene mucho que ver, significan estas dos palabras? bueno, en realidad lo racial, tenemos que remontarnos a la misma época también, ¿no? Cuando Darwin hace su estudio de la evolución de las especies, estamos hablando también de 1860 por ahí, Darwin lo que plantea es, hace un análisis de cómo en distintos lugares, y no solamente con las personas, lo hace específicamente con los seres, con la vegetación y con los animales, ¿sí? Cómo ve distintos, o sea, en distintos lugares ve seres vivos parecidos, pero con otras características, otro color, otro tamaño, y bueno, y empieza a hablar del tema de que hay muchos seres vivos que no se extinguieron porque se pudieron adaptar, ¿sí? Él habla de eso. Después, se toma eso que dice Darwin, ¿no? Y se habla del darwinismo social en plena época de la expansión inglesa, francesa, ¿no? Por África, Claro, no solamente con los africanos, claro, sino con los claro. asiáticos también. No olvidemos que tienen colonias en la India, porque también los metía en la misma bolsa, ¿no? Entonces dice, bueno, así como dijo Darwin eso, que Darwin nunca habló de la gente y de la diferencia Sí, de sí, sí, sí. o no sé qué, bueno, ellos decían, bueno, así como hay seres que como no van a poder ser civilizados, vamos a tener que nosotros ir a civilizarlos, pero en realidad el motivo era ir a buscar lugares donde haya mano de obra abundante, que le puedan pagar poco y poner sus capitales, ¿sí? Claro. Bueno, Pagar entonces, poco o nada. nada, pero bueno, el tema es, Remitir a la persona a la condición de lo que hablábamos hoy, que nace en Grecia, esta cuestión de amentes y sin espíritu, sin alma, sin nada. O sea, de no humanos, inanimados, inanimados. ¿no? Pero bueno, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, me parece que pasaron muchos años, en el medio hubo un montón de reivindicaciones y no hace tantos años la lucha por los derechos civiles y todo eso, y bueno, en nombre de la economía hoy, ahora te digo la diferencia, seguimos con lo mismo, porque los países que están teniendo más, los partidos xenófobos que están creciendo cada vez más en Europa, están siendo votados porque están en contra de la inmigración y de los refugiados. ¿De cuáles? Vienen de África, la mayoría, no son cualquier. Exactamente. Los mismos países saqueadores. Exacto, exacto. Exacto. Y la diferencia tiene que ver con el tema de dónde estaba puesta la historia, digamos. A ver, cuando empiezan a hablar los primeros antropólogos, el tema, el concepto de raza tiene más que ver con lo biológico. Después se empieza a descubrir que no tiene nada que ver lo biológico con el tema de la inteligencia, más o menos, sino del contexto, de la situación, de ser más pobres, por ejemplo, y no tener acceso a estudiar o a tener las mismas posibilidades que, que los blancos, ¿no? Es un término que es bien en sí mismo, no es que tenga una, como origen, una connotación mala, digamos, hoy sí, hablar de razas no es conveniente, porque primero porque ya sabemos que las razas no existen, estamos todos mezclados. No, y además hay una sola raza humana, porque en esa época estaban los derechos civiles que hoy son derechos humanos supuestamente, y una de las primeras premisas es eso, de que existe una sola raza y es la humana. no hay, bueno, por eso también etnia tiene más que ver con un tema de compartir, aparte a mí me gusta la palabra, ¿no?
de compartir lo cultural, ¿no? Es un grupo de personas, un colectivo que comparte claro. la cultura, las costumbres, tradiciones, y así todo, yo trabajando con la historia oral, cuando trabajé con esos grupos, por ejemplo en Tijuana, me acuerdo, que eran pueblos originarios, así todo, cada uno tenía una historia y una interpretación diferente de eso, Claro, ¿no? Pero claro. eso es mío, ¿no? Eh, pero tiene, yo no, antes había libros de historia, los manuales que se usaban, no nosotras, sino mucho antes, te hacían el dibujito, los pueden buscar en internet, de la raza amarilla, negra, blanca, Y la de, roja. y roja, ahí está. Y roja pensando en los pieles rojas. En los pieles rojos. Estamos rojos, o sea, ¿de dónde venía ese tema? Bien, siempre del norte, ¿no es cierto? Siempre estamos con el Claro, norte, ¿no? claro, Entonces, claro. es muy interesante, De línea directa. exacto, exacto. Y bueno, y leer los poemas de este hombre Thompson, por ejemplo, que ya denunciaban un montón de cosas, y hablaban de África, ¿no? De África, reivindicar África, ¿no? No hablaban de países de África, sino todo el continente. Y hoy muchas veces escuchamos a personas hablar de África como si fuera un país, Claro, todavía. seguro. Sí, hasta ese punto se desconoce. Y estos mensajes no son ingenuos o que la gente ignora porque sí. Se provoca que las personas ignoren, y desde todas las aristas, desde la arista religiosa, donde se demoniza los principios filosóficos de África como civilización, las naciones africanas, sino que se lo demoniza, se lo oscurece, ¿no? Para que no se sepa y para que no se conozca todos estos procesos yo digo de genocidio, que hablando con vos me paraste un poquitito en esa palabra, en ese término, pero que sinceramente en esta construcción de palabras nuevas, de términos nuevos, de conceptos que tenemos que elaborar las personas afrodescendientes y los grupos de defensa de los derechos de nuestra población, no tenemos cómo nombrar, porque no existe, ¿no? Primero es el nombrarnos a nosotros como comunidad, como que acá estamos. ¿Por qué? No se nos nombraba, no existíamos, acá estamos las personas afrodescendientes. Y después esta cuestión, ¿no? Que no tengo otra palabra que la de genocidio, Laurita. ¿Vos No, qué sí, decís? no, yo digo que yo a ver, yo a veces pienso que, eh, que las palabras quieren los conceptos, ¿no? El concepto genocidio que fue creado por un sobreviviente de la Shoah, Brian no se llamaba, Claro, Lemkin, totalmente, sí, sí. me equivoqué, Lemkin, no me acuerdo el nombre, pero Lemkin. Pero bueno, ¿cuándo se construye ese concepto? ¿Cuándo se empieza a hablar de la Shoah? Y la Shoah fue terrible, pero también hubo otros genocidios, Claro, tan terribles como ese, porque no importa si murieron 6 millones, 7 o 1, ¿no? El tema es que se produzca un genocidio, pero bueno, evidentemente la memoria que tenemos, no solamente la historia, sino la reconstrucción de la memoria, la impone el vencedor, punto, siempre. Entonces, exactamente. el genocidio de Ruanda fue en 1994 y Claro, utilizó el mecanismo, ¿sí?, que utilizó Hitler también, claro, con claro, un agregado. Sacaban a los presos de las cárceles y le contagiaban el SIDA para que violen a las mujeres y le contagien. claro, Entonces vos estás hablando y decís, ¿y por qué no el genocidio que se está produciendo hoy en el mar Mediterráneo? Con todo lo claro, que... Porque absolutamente. exacto, para que haya genocidio tiene que haber algo común entre estas personas. Y lo común es que se escapan de la muerte, del hambre. Claro. Entonces, Del hambre que produce el mismo extractivismo a nivel mundial sobre nuestros países, ¿no?
Y volviendo a los afroargentinos, y para terminar, ¿quién concedía la manumisión en los esclavizados? ¿Los amos? ¿Cómo era adquirido este beneficio? Esto es para que la comunidad sepa, ¿no?, que estamos acá con toda la boca escuchándonos. Me gustaría que nos contaras sobre eso. ¿Qué es la manumisión? A ver, hay datos interesantes que no se conocían o no se conocen demasiado, y que tiene que ver con las mismas organizaciones mutualistas de los negros. Está bien decir negro, ¿no? Porque ya no está mal, ¿no? Por supuesto, sí está bien, claro. Digo, porque me acuerdo, cada vez que me acuerdo de Panamá o de estos países, no, decimos otra cosa. Bueno, ya, acá ya sé, pero por las dudas. Las mismas mutuales, yo no sabía eso, lo leí cuando empecé a hablar con vos, que fue una de mis sumas más importantes este año, de paso te lo digo. El tema de que las mismas organizaciones estas, que después se llamaron cooperativas, y que tenían como objetivo la solidaridad, de ayudarse, también tenían como objetivo obtener la manumisión. Mirá, qué interesante. Ellos mismos los que luchaban por la manumisión. Hay que entender que en la asamblea del año 13, que se da el tema de la libertad de los esclavos, hay que leer bien el artículo, porque en realidad los que van a ser libres van a ser los hijos de los esclavos, no los que eran en ese momento esclavos. Claro, libertad de vientres. Por eso, entonces no es lo mismo, por eso hubo tanta gente después y tampoco lo quisieron hacer porque tampoco convenía a la economía, ¿no? Estaban recién viendo cómo se iban a organizar, y aparte no olvidemos que nosotros siempre, no nosotros, no, los que armaron el Estado Nacional Argentino, Inglaterra, ¿eh? Entonces Inglaterra y la esclavitud, sin la esclavitud no hubieran podido hacer nada, no hubieran podido ser lo que son hoy, y ni hablemos de Estados Unidos, que sin la esclavitud Claro, serían el país rico que son hoy. ¿Sí? claro. Esto lo tenemos que pensar, ¿por qué no querían abolir la esclavitud? Llegó a haber una guerra de secesión, ¿no? No había Claro. manera. Y todo ese pensamiento lo tenían los que armaron el Estado Nacional Argentino. Pero hay Claro. que, hoy, hablando y reivindicando toda esta gente que sí aprendió después a leer y escribir, que sí tenían un montón de publicaciones, había un diario que era el más importante, que era el diario La Juventud. Ver, por ejemplo, había una palabra que yo la llegué a escuchar, ahora no la escucho más por suerte, que se llamaba trigueño, un concepto que se empieza a utilizar. Claro, claro. Negro ni blanco, ¿no? Era trigueño. Trigueño me Claro, que no sé, el que estaba mezclado con indígena o con negro, ¿no? claro. ¿No? Para no llamar las palabras por su nombre, ¿no? Entonces, Mira, Laura, yo soy contemporánea con vos, y yo en mi cédula, yo nací en Uruguay, y en mi cédula, desde cuando nací, dice trigueña. ¿en Piel serio? trigueña. En serio, No. dice Bueno, piel trigueña. mira, vos me estás haciendo acordar, porque yo, si bien nací en Argentina, mi padre también, pero mis abuelos eran marroquíes y del otro lado eran sirios. Yo me acuerdo que a mí, ¿sabes lo que me decían? Vos tenés la piel también trigueña. Cetrina. Esa, cetrina. Y yo decía, Cetrina. ¿qué es cetrina? Y nunca lo busqué, ¿viste? Cuando era chica. Claro, Yo soy pero, y yo digo, ¿qué es cetrino, no? Es color aceituna. color aceite. Yo no me veo blanco, no, verde, no. O sea, La cuestión es que sos no blanca. y yo no sé, porque a mí siempre la universidad te enriquece,
El que Claro, no de eso es un ignorante, en serio. claro. Pero bueno, Y con sí, respecto a la manumisión, lo que quería cerrar con esto porque se nos va a ir ya el tiempo de la columna, es la libertad, o sea, la manumisión, era coartada debido a lo que era la esclavitud doméstica, porque bueno, se sostenían dentro de la casa, los que sostenían la limpieza, la atención de las infancias, todo eran los negros, las mujeres negras que amamantaban y dirigían prácticamente la casa, ¿no? Esa era su tarea. Entonces, ¿qué pasaba con eso? ¿Se coartaban las manumisiones? sí, claro. Lo que pasa que creo, es lo que estoy interpretando ahora, sobre todo por las familias más poderosas, ¿no? Las familias, los Anchorena y todas estas familias, apellidos más poderosos de la época Arauz colonial. de la Matriz. Exacto. Pero, por ejemplo, me hiciste acordar de un libro que se usa mucho, Los cuentos de la tía Clementina, que es un libro que se llama Entre el mito y la historia, que se usa mucho, no sé si ahora, pero se usaba mucho en las escuelas para trabajar el tema de las efemérides, y que a mí me hace bastante ruido, porque la que cuenta todo es la tía Clementina, que es la que estaba con los chicos, que era una esclava africana, que estaba con los chicos, que los cuidaba, que les daba de comer. No aparecen los padres ahí, no existen, o sea, en esos cuentos. Está bueno trabajarlo para que se vea eso, ¿no? Y cómo Claro, claro, la tía Clementina cuenta las efemérides, ¿no? No es de verdad, son cuentos hechos, son claro, apócrifos, pero sí toman como protagonista a esta tía Clementina que era esclava. Entonces, claro. Desde un lugar también siempre de subordinación, ¿no? y de Siempre vuelta, desde ese- divina, pero subordinado, ¿no? O sea, claro, que era la Inés, que era la chica que fue cuidada por ella y que recuerda lo que pasó, papá, desde 1898 para atrás, y todo eso para llegar a 1810. y que los niños crecen escuchando esos relatos, naturalizándolos, y qué bueno se transforma, y todo llega a estar en el imaginario colectivo en esta sociedad argentina, construida blanca y absolutamente racista, aunque negadora de este racismo. Laura, Negadora, me parece que vamos a tener que cortar porque se nos termina la columna, pero vamos a seguir. no, lo que quería decir, y esto yo no lo sabía, y nada más para reivindicar, en pleno 1772, los negros logran tener la primera cofradía religiosa, y es aceptada por la iglesia, 1772, porque ellos empiezan como cofradías. Así que bueno, nada, esto también es Esta es invisibilizado. la cofradía de San Baltasar. No sé el nombre porque había la de San Baltasar, San Benito, había varias, Ah, pero no sé si puede ser, pero 1772, estamos hablando de antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, y cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata y vienen un montón de esclavos, ¿no? Por el puerto de claro, Buenos Aires. claro. Ahí empieza. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, Laura, dejamos abierta la comunicación siempre porque vas a venir siempre a nuestra columna a dar estos aportes tan interesantes. Y Bueno, te mando un abrazo bueno, y muchas nos estamos viendo. dale, dale. Gracias a todos. Chao.